Soy el pastor Juan José Gil. Quería con vosotros reflexionar acerca de cuál es uno de nuestros enemigos más temidos que no estén tan declarados como enemigos, como malignos, como algo realmente malvado. Algunos de nuestros enemigos no los podremos encontrar a menos que nos queramos excusar más allá de nosotros mismos. Tenemos un enemigo que siempre nos acompaña y es el exceso de confianza en nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Fijaos cuando tenemos algo importante que recordar y en ese momento lo recordamos tan bien que pensamos que nunca se nos va a olvidar. Y por eso no lo anotamos, no lo registramos, no lo dejamos claro, no lo dejamos suficientemente seguro para que cuando lo necesitemos echemos mano de él. Pensamos, esto no se me puede olvidar. No se me olvidará sencillamente porque lo recuerdo tan bien, lo tengo tan claro, que pase lo que pase lo voy a recordar. Y entonces lo dejamos para otro momento. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que, como mucho, una semana después, ya lo hemos olvidado. ¿Y entonces qué hacemos? No lo habíamos anotado, no lo teníamos registrado y por tanto tenemos que volver a hacer memoria o a inventarnos algo nuevo si se trata de una contraseña, por ejemplo. Digo esto porque nos ocurre no solamente en estos casos, nos ocurre también cuando confiamos tanto en lo que sabemos, confiamos tanto, por ejemplo, en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, que nos permitimos el lujo de no volverlo a repasar, no tenerlo fresco, no tenerlo como grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Nos cuesta mucho memorizar y si memorizamos nos cuesta mucho repasar. Y podemos dejar que el tiempo pase y todo aquello que habíamos aprendido, llegada la necesidad, ya no lo tenemos. Ya no nos acordamos. Ya no sabemos dónde está, ya no sabemos exactamente lo que dice. Y entonces, por buenas que sean las promesas de Dios, si las olvidamos no nos podemos acoger a ellas. Sencillamente no nos darán la fe y el ánimo que Dios quiere darnos, porque nos hemos olvidado de su palabra. Fijaos si esto es tan importante que la Biblia nos dice que nunca dejemos que nos pase eso. No permitamos que la palabra de Dios se borre de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero eso demanda disciplina, requiere una fuerza de voluntad suficiente, una convicción, una seguridad en que no podemos confiar demasiado en nosotros mismos. Y esa convicción y esa seguridad es la que nos hace agarrarnos al Señor. ¿Cómo vamos a pasar las pruebas? ¿Cómo vamos a superar las dificultades? ¿Cómo vamos a ser triunfadores de algo tan tremendo como una gran tribulación? De algo tan grave como la situación que vamos a pasar y que ya en algunas ocasiones estamos pasando, pero que sin duda nos esperan porque estamos abocados a la venida de Jesús y Él dejó bien claro que sería como un parto, serían dolores los que pasaríamos, dolores de parto. Así que por más que nos aferremos a otra idea, por más que se nos olvide lo que dice la Escritura, eso no va a hacer que no pase. Pasará, se tiene que cumplir y lo veremos cumplirse. Jesús había profetizado que vendría una destrucción tremenda sobre Jerusalén hasta el punto que ni una piedra del templo quedaría en pie. Todas serían removidas piedra a piedra, tal y como pasó. Los discípulos podían haber hecho muchas cosas. Podían haber pensado, bueno, no es tan importante, no es tan grave o no va a ser tan literal como Jesús lo haya dicho. Y en ese momento, haberse olvidado.
Pero ¿qué hubiera pasado si los cristianos no hubieran huido de Jerusalén antes de que eso ocurriera, especialmente cuando vieron cómo se estaba poniendo la situación? Es histórico que los cristianos se fueron de Jerusalén. Y se fueron de Jerusalén precisamente porque no querían participar en ese juicio, en esa destrucción. Y Jesús lo había anunciado. Cuando veáis la ciudad rodearse de ejércitos, entonces salir, huir a los montes. No os quedéis allí para que no recibáis sus plagas. Es un tema muy recurrente en la palabra de Dios. Dios no quiere que pasemos por esas situaciones. Y nos advierte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podemos olvidarnos. O hay otra forma de quererse zafar, de quererse escapar de esas cosas, que es pensar que no van a ocurrir. Pensar, como leemos también en las cartas de Pedro, que no, que esas cosas nunca van a ocurrir, porque mira cómo va la historia y llevamos muchos siglos sin que esas cosas pasen y por tanto no nos van a pasar. O podemos tomar otra vía, la vía doctrinal, la vía de que nosotros creemos otra doctrina. Nosotros tenemos la doctrina de que nos iremos antes, de que Dios no puede permitir que su novia sufra, lo cual le hace flaco favor a todos aquellos que murieron mártires en tantas persecuciones precisamente por causa de su fe. Le hace un flaco favor, porque ¿cómo se sentirán ellos cuando escuchan decir a la Iglesia, pero Dios no puede permitir que nos pase eso porque nos ama tanto porque somos su novia, que no va a permitir de ninguna manera que suframos esas cosas? Bueno, ¿cómo se deben de sentir? Porque ellos perdieron la cabeza, o murieron quemados, o murieron crucificados, o murieron de hambre y de sed. Solo tenemos que leer Hebreos capítulo 11, sí, ese estudio acerca de lo que era la ley, de lo que es la gracia, de lo que es la fe, de lo que es el poder de Dios. Tremendo. Y sin embargo, precisamente en el capítulo 11, donde se mencionan esos héroes de la fe que desde el principio han estado aquí, al final, ¿qué se nos dice? Bueno, no todos fueron tan exitosos, en el sentido en que entendemos el éxito como conquistar, escaparse del mal, escaparse de todas las amenazas. Pues no, fueron perseguidos, fueron muertos, fueron aserrados algunos, sufrieron infinidad de cosas. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible? ¿Es que Dios ama más a una parte de la novia que a otra? ¿Es que Dios tiene más consideración con unos que con otros? ¿No será que podemos descansar en una doctrina errónea, en vez de prepararnos, en vez de potenciarnos, en vez de buscar la forma en que podamos estar firmes, como siendo diligentes, entrenándonos, siendo militantes, sabiendo que la disciplina en la palabra de Dios, la disciplina en la fe, la disciplina en la confianza, será nuestro seguro? El prepararnos es algo que no podemos olvidar. Si nos olvidamos de ello, estaremos olvidando algo tan importante que vamos a sufrir. Vamos a padecer el doble, por la sencilla razón de que no lo esperábamos y al no esperarlo nos va a deprimir, nos va a hacer pensar que quizás que no somos dignos, Dios no nos ame tanto, no seamos la novia o no estemos en condiciones de ser bendecidos por el Señor. Y el enemigo, te aseguro, que lo va a aprovechar y va a desanimar a muchos, y muchos se van a desalentar hasta el extremo, quién sabe, si de perder su fe.
o de renunciar a su fe, o negar su fe. Por eso digo, ahora son tiempos de disciplina, son tiempos de preparación, son tiempos de recapacitar acerca del grado de fe que tenemos. Son tiempos para asegurarnos en la palabra de Dios. Son tiempos de preparación espiritual, también de preparación emocional, de preparación mental, aparte, por supuesto, de la preparación física. Son tiempos para fortalecernos en todos los sentidos, de manera que no nos quedemos esclavos de nuestra comodidad, o esclavos de un engaño, o esclavos de una esperanza que no podemos demostrar bíblicamente, porque sencillamente no se sustenta el resultado de esa doctrina. Quiero reflexionar esto con vosotros para que comprendamos que en estos momentos que todavía disfrutamos de cierta calma, de cierta paz, aunque las amenazas están, aunque estamos rodeados de esas amenazas, y cada vez el enemigo parece estar más seguro de lo que quiere hacer, y lo vemos avanzar, y vemos cómo peligra nuestra vida, o cómo peligra nuestra vida como la hemos tenido hasta ahora, nuestra forma de vida. Todo eso va a desaparecer, no te quepa la menor duda. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados? ¿Estamos mental, espiritual, emocionalmente preparados? Porque si no lo estamos, deberíamos de hacerlo, aunque demande disciplina. Una querida hermana, ya mayor de 77 años, nos escribe contando cómo, a pesar de sus limitaciones, viviendo en una población, en una urbe, se está preparando. Y se ha preparado su refugio. Y se ha preparado todo lo que se puede preparar. Incluso con una estrategia. Y está sola. Sí, tiene familia, pero no le acompaña. Sí, podría hacer otras cosas, pero lo único que puede hacer en esta circunstancia en la que está es hacer todo lo que puede con lo que tiene. Se está mentalizando, se está preparando su refugio y está orando. Se está disciplinando en oración, porque sabe que necesitará milagros. Y entonces ora, reclamando las promesas de Dios, para que Dios la oculte de sus enemigos, para que a pesar de estar rodeada, se haga invisible. Me parece de una disciplina tan buena, tan digna de imitar, que me gustaría que hasta los más jóvenes entendieran eso. No podremos superar todo esto con nuestras propias fuerzas, no importa si tenemos 15, 20, 30, 40, 60, 80, no importa. Nuestras fuerzas pueden quedarse cortas. Entonces, ¿cómo vamos a superar todo eso si no tenemos una firme disciplina militar, militante, con nuestra confianza en Dios bien asegurada, superando las pruebas que se nos presentan ahora, mentalizándonos en todos los sentidos, para que podamos estar firmes, para que podamos perseverar hasta el fin, como dice la Escritura. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar es algo tremendamente importante. ¿Cómo? Esta es la pregunta. ¿Cómo vamos a perseverar hasta el fin si no desarrollamos una actitud realmente militante? ¿Cómo? Tú dices, bueno, Dios nos salvará, claro. Pero Dios nos está dando tiempo para prepararnos. Dios nos está dando tiempo para fortalecernos. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios con ese tiempo que tuvimos? ¿Qué cuentas, qué explicación, qué justificación podemos presentar delante de Dios de que se nos habló, se nos advirtió, tuvimos tiempo, pero descansamos en el sofá de una doctrina? O descansamos en que, bueno, no se sabe, en que escogimos la vida fácil,
la actitud civil en vez de la militar. Y después nos quejaremos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no nos socorre? ¿Por qué Dios nos abandona? No, hermano, hermana, Dios no te abandonó. Dios esperaba que tú te espabilaras. Dios esperaba que tú te pusieras firmes en la fe, que tú te conocieras la Escritura de pe a pa, las promesas de Dios de arriba abajo, para que dado el momento tú pudieras estar firme, como viendo lo invisible. ¿No es eso lo que leemos en Hebreos 11? ¿Cómo se sostuvo Moisés delante de las huestes del faraón? Firme. ¿Por qué? Porque estaba viendo a Dios. No era visible. En ese momento no era visible. Pero él lo veía. ¿Por qué? Porque lo conocía. Sabía que contaba con él. Sabía que él era su refugio. Él era su fortaleza. ¿Es él tu fortaleza? ¿Estás seguro? ¿Lo estás aprovechando, el que él esté contigo, para ayudarte a superar las pruebas que tienes ahora? ¿Estás conociendo más y mejor la palabra, memorizando sus promesas, orando con intensidad? ¿Estás entrenándote en mirar a lo invisible para ver la venida del Señor, para ver sus huestes celestiales? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que tienes? ¿Qué eres, un civil o un soldado? ¿Qué eres para Dios? ¿Qué eres para su reino? ¿Un descuidado civil que espera que alguien le proteja? ¿O un soldado valiente? No importa la edad que tengas. Por eso he sacado el caso de esta hermana preciosa de 77 años. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuánto estás haciendo para protegerte, para desarrollar una estrategia, para prepararte, para orar, para memorizar las Escrituras, para asegurarte en el Señor? Es tiempo de hacerlo. Si no lo haces, después no tendrás ninguna excusa. Y no importa cuál sea tu circunstancia, no importa si tu familia no te acompaña, no importa si los demás en tu propia iglesia se ríen de ti o sencillamente han escogido el no pensar en esas cosas, que ya tienen una mentalidad suficientemente civil, de comodidad, de sentarse en un banco y nunca hacer nada. Pero no nos lo podemos permitir, nosotros no. Quiero dejarte esta reflexión. Si no nos preparamos, no tendremos excusa. Que el Señor os bendiga.